Vamos a continuar, hermanos, con el estudio, la predicación expositiva de Hechos de los Apóstoles, hermanos, que ya tenía yo un tiempo que quería predicarla, no se había podido por muchas razones, pero bueno, ya el Señor nos permitió llevar a cabo esta predicación expositiva. Entonces, la semana pasada, hace 15 días compartimos lo que viene siendo del versículo 1, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, hasta el 5, y entonces hoy, hermano, nos toca desde el versículo 6 al versículo 10. Entonces vamos a leer, hermanos, por favor. Amén. Dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos, a los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Padre Celestial, te doy las gracias por tu misericordia que tienes cada día con cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, yo sé la insuficiencia que yo tengo, Señor, pero sé que en ti todo es posible, y por eso, Señor, te pido y te ruego que tú seas, Señor, el que me guíes. También te pido por mis hermanos, Señor, que les bendigas, que también les des el entendimiento de tu palabra, Señor, porque todo lo hacemos para ti, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con esta predicación expositiva de Hechos de los Apóstoles. Entonces voy a recordar nada más un poquito, hermanos, de lo que compartimos hace 15 días, hermanos. ¿Sí? Vamos a recordar, hermanos, que el estudio pasado, del versículo 1 al versículo 5, hubo dos puntos principales, hermanos, los dos puntos principales. Ya se predicó, bueno, los acontecimientos, lo que pasa, a quién fue dirigida, a quién lo escribió, todo eso se explicó también. Pero hubo dos puntos, hermanos, para mí que fueron los más importantes y que sí es necesario recordarlos. ¿Para qué? Para poder entrelazar con lo que vamos a predicar el día de hoy, hermanos. Entonces, estos dos puntos, hermanos, el primero, fue la certeza de la resurrección de Cristo. Comienza este pasaje, hermanos, y Lucas, hermano, tiene mucho cuidado, quiere dejar muy en claro, no quiere dejar sombra de duda, les decía hace 15 días, no quiere dejar sombra de duda de la resurrección de Cristo, hermano, porque es fundamental, hermano, es la base de nuestra fe. Sin todo esto, hermanos, como les decía, no tiene caso ni estar aquí, hermanos, no tendría caso nada si Cristo no hubiera resucitado, y es por eso que Él comienza con esto, hermanos, ¿sí? Él no quiere dejar, hermanos, sombra de duda. Y es que, hermanos, dice que 40 días con ellos. Después de su resurrección, estuvo 40 días con ellos. Y lo primero que él quiere dejar cierto es esto, hermano. La resurrección de Cristo, que fue contundente. Dice, hay pruebas indudables. No se puede dudar. De hecho, en el mismo Evangelio de San Lucas, hermanos, en el capítulo 23, en el 42 y el 43, él hace énfasis de la resurrección de Cristo también. Entonces él ahí dice que ellos lo vieron, que él se presentó con ellos, hermano, y que incluso comió con ellos. Luego vemos que aquí dice, él cuando estuvo con nosotros, los 40 días que estuvo con nosotros, le vimos, vieron los hoyos que causaron en sus manos y en sus pies, que causaron los clavos. Ellos pudieron observar esto, incluso él les invitó a que lo palparan. ¿Por qué? Porque no solamente Lucas quiere dejar bien en claro de que Cristo resucitó corporalmente, hermanos, sino también Jesús, hermano. Él por eso se mostró, y cuando ellos lo ven, pensaban que habían fantasmas, y él les dice, no, un fantasma no tiene huesos, ¿verdad? Un fantasma no tiene lo que yo tengo, y él, hermanos, comió con ellos. Y era muy importante, hermanos, todo esto,
¿Por qué, hermanos? Porque déjame decirte, en que yo estoy completamente seguro, hermanos, de que esto fue real, de la resurrección de Cristo fue real. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque imagina nada más, el esfuerzo que él hace de estar escribiendo y diciendo es que él resucitó corporalmente. Él no solamente, como dicen unos, que nada más espiritualmente, pero no, hermanos, él quiere dejar en claro, hermanos, todo esto. ¿Por qué, hermanos? Imagínate nada más, hermanos. Cada uno de los apóstoles, de los discípulos, dieron su vida por Jesús. ¿Por qué? Porque a ellos les constaba con certeza que él había resucitado de los muertos, hermanos. Porque yo no creo, hermanos, que nadie esté dispuesto a dar su vida por una mentira. Entonces, hermanos, él quiere dejar muy en claro, y este es el primer punto, hermanos, que tratamos, de la certeza de la resurrección de Cristo, hermanos. Una segunda, hermanos, idea principal o central, que fue la encomienda, hermanos, también de la extensión del reino. Dice que ahí, hermanos, igual los 40 días que estuvo con ellos, les estuvo explicando la forma en cómo tenían que extender el reino de Dios, hermanos. Y no es otra cosa, como ya también lo dijimos, es predicar el evangelio, hermanos, para poder extender el reino. Y sabes, pues fue tan eficiente, hermanos, de verdad, lo que ellos recibieron en esos 40 días, que imagina nada más, ¿no? 40 días de que tuvieron, hermanos, al maestro, al único maestro de maestros, a Jesucristo, hermanos, al Señor Jesucristo, enseñándoles. Puedes imaginar, hermanos, el mismo Señor Jesucristo los preparó, les enseñó, les mostró todo esto. Pues ellos aprendieron muy bien, hermano. Aprendieron muy bien de esto y sobre todo lo creyeron. ¿Por qué, hermanos? Porque mira, hasta la fecha sigue, hermanos, extendiendo el reino, el mensaje de salvación del evangelio, hermano. Todavía, hermanos, continúa. Entonces, hermanos, pues bueno, ya recordando un poquito de lo que es este glorioso evangelio, mensaje, hermanos, divino, dado por el mismo Dios, hermanos, ya viendo estos dos puntos, ahora sí vamos, hermanos, a lo que viene siendo la explicación del versículo 6 al versículo 10. Y hermanos, le puse como título, la distracción, la comisión y la exaltación del rey. ¿Por qué, hermanos? Bueno, es que este estudio lo dividí en 3 encabezados. Y me está pareciendo muy, muy interesante, hermanos, en la manera como lo estoy leyendo y como estoy viendo, y lo puedo expresar, espero de verdad, en la ayuda del Señor y sobre todo también que les dé la comprensión a ustedes. Entonces vamos, hermanos, por el primer encabezado, hermanos. El primer encabezado le puse yo la distracción y la corrección de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Bueno, comenzamos leyendo en el versículo 6, que dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos, hermanos, tenían curiosidad de saber si era el tiempo de la restauración del reino. Pero sabes, hermano, lo que ellos estaban mostrando, lo que yo alcanzo a ver, lo que ellos estaban mostrando, hermanos, al hacer esta pregunta, lo que estaban mostrando es que estaban perdiendo el enfoque de lo que se les estuvo enseñando durante esos 40 días. Porque mira, Él les está enseñando la extensión del reino, y cuando Jesús, hermano, está a punto de ya ir al cielo, la pregunta de ellos fue esta: oye, Señor, ¿restituirás a Israel en este tiempo, en este momento? Bueno, lo primero que nos deja la enseñanza es que ellos conocían muy bien, hermano, lo que iba a acontecer. Pero Jesús, hermano, Él, cuando ellos hacen esta pregunta, demuestran que perdieron el enfoque de esos 40 días. Esos 40 días que Él les estaba explicando lo que tenían que hacer, la forma como lo tenían que hacer, de predicar y extender el reino, ellos comienzan a preguntarle esto. Y para mí, yo por eso le puse así, hermanos, la distracción. Porque ellos, hermanos, se distrajeron queriendo conocer algo que el mismo Señor Jesús, que el mismo Señor Jesús les dice que a ellos no les compete.
No, esto no les compete a ustedes. Ustedes tienen algo más importante, que es predicar el evangelio, hermanos, el mensaje divino de Dios a la humanidad. Eso es la importancia. Esto que yo estoy hablando con ustedes exactamente es para esto. Y luego se distraen ellos preguntando eso, que si es el tiempo. Y él, hermanos, les corrige diciendo, no, es que a ustedes no les corresponde esto. Ustedes tienen que poner ustedes tienen que poner toda su visión, esa visión y tener siempre en mente el encargo que les estoy dando, que es extender el reino, hermanos. Les dice en el verso 7, en la corrección, no les corresponde a ustedes saber sobre este negocio, en pocas palabras, hermanos. Como diciéndoles, a ver, ubíquense, porque ustedes tienen la comisión más importante. Y una comisión tan importante, de verdad, que fíjate, hermano, el privilegio que tenemos nosotros como cristianos, que se nos ha revelado el evangelio, hermanos, el mensaje divino, el cual fue todo un plan desde la eternidad y es dado a nosotros, a los hombres. Que ni siquiera los ángeles tuvieron ese privilegio de ellos tener este mensaje y predicarlo, pero nosotros lo tenemos, hermano. Nosotros lo tenemos. Imagínate nada más, hermano, nosotros tener ese mensaje para poderlo exponer a todas las personas, hermano. Entonces, hermano, hermanos, por eso es la corrección hacia ellos, hermano. Desenfóquense en este mensaje, porque para esto vine a morir por el pecado, hermanos, para que ustedes sean perdonados, para que ustedes sean salvados por medio de este sacrificio, en lo que viene siendo el evangelio. Entonces, ustedes concéntrense, ubíquense simplemente en hacer esto. No les corresponde conocer todavía otras cosas más. Y sabes, sucede muchas veces también en nosotros, ¿verdad? Queremos conocer muchas cosas más cuando de verdad a veces el evangelio, hermano, no lo comprendemos a veces muy bien. Pero bueno, hermanos, vamos a seguir leyendo. Ahora sí que el Señor Jesús les está diciendo, ustedes a lo suyo. ¿Sí? Bueno, vamos al segundo encabezado, hermanos, el cual es la gran comisión, o el enfoque en el que tenían que estar ellos. Ellos tenían que estar concentrados y tener su visión ahí. Vamos a leer el versículo 8, hermanos, y dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La gran comisión, hermanos, expander el reino con la predicación del evangelio, la cual, hermanos, no sería posible de verdad con sus propias fuerzas o con métodos humanos, hermanos. Por eso es que les dice él, no, ahorita no es el tiempo, ustedes tienen que esperar la ayuda divina, hermano. Porque ellos, yo creo que ya estaban listos, ya sabemos el mensaje, ya queremos salir a predicarlo, pero él les dice, no, tienen que esperar. Tienen que esperar, hermanos, porque de verdad, lo que da la victoria, hermanos, o nos da la victoria, y lo que nos da la fuerza, lo que nos da, es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso les dice, es que no es el tiempo, ustedes tienen que esperar el tiempo para que puedan salir y expandir el reino, hermanos. Entonces, él les dice, lo van a hacer hasta el último rincón de la tierra. Entonces, hermanos, hasta el día de hoy, hermanos, sigue de verdad expandiéndose el reino, y lo vuelvo a reiterar, hermanos, porque sigue. El método, la forma en que escogió el Señor Jesús fue excelente. Los apóstoles, los discípulos lo aprendieron de una manera correcta, lo hicieron excelente, y hasta hoy, hermanos, mira, hasta hoy nosotros hemos escuchado ese mensaje, nosotros hemos recibido ese evangelio, hermanos, y aún, mira, ahora somos salvos.
Y nosotros ahora lo expandemos también el reino, hermanos, porque estamos con los que tenemos cerca, predicando el evangelio, hermano. Porque yo te comentaba la otra, hace 15 días, porque recibí, hermanos, qué bueno, ¿verdad?, que estamos grabando, porque sí recibí un mensaje de un hermano por algo que yo comenté. Él en el mensaje me dice, hermano, entonces tú estás en contra del evangelismo. Y le dije, yo creo que tú no entendiste lo que yo dije. Yo lo que dije, hermanos, es que para Dios el método es lo de menos. Yo sé, a nosotros nos enseñaron una manera de hacerlo, ¿verdad? Y nos enseñaron a reprobar todas las otras formas de hacerlo, porque también eso nos enseñaron. Tiene que ser en la calle, a voz de cuello, gritando, así tiene que ser. Y reprobaban las otras formas de hacerlo. Pero yo no lo veo así, hermanos. Yo no lo veo así, y eso es lo que yo quise decir. Que lo importante es predicar el evangelio, hermano. Ya sea de persona a persona. No es necesario hacerlo de esa manera, hermanos. No es necesario. Lo que para Dios importa es que este mensaje sea escuchado por las personas, hermano. Eso es lo importante. El método es lo de menos, hermano, de verdad. Eso fue lo que yo dije, pero un hermano me dijo, entonces tú estás en contra. Le digo, no, yo no estoy en contra del evangelismo. Es más, si tú supieras, yo estoy evangelizando ahorita a algunas personas. Pero se entendió un poco mal. Pero lo vuelvo a reiterar, hermanos. Lo vuelvo a reiterar. La verdad, lo importante es lo que el Señor piensa y no lo que piensen algunos otros hermanos de métodos y todo esto. Lo importante es llevar el evangelio hasta los últimos lugares de la tierra, hermano. Esa fue la encomienda. ¿Sí? Y bueno, ya dejando esto claro, porque sí quería decirlo de esta manera, porque lo malinterpretaron algunos, pero no, hermanos, yo no estoy en contra del evangelismo, claro que no. Entonces, bueno, ya vimos, hermanos, que solamente con el poder del Espíritu Santo es que podía cumplirse esta gran encomienda que recibieron los discípulos. Solamente con el Espíritu Santo, hermanos. Y es que lo podemos ver, hermanos, porque nosotros sabemos, sin el Espíritu Santo, ¿qué podía obrar? Nuestras palabras serían huecas, hermano. Pero como tenemos el Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, el que hace la función, el que hace todo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, el que les revela el Evangelio a las personas con el poder del Espíritu Santo, hermano. Nosotros no somos importantes realmente. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros es el que hace toda la obra, dar el convencimiento a las personas del Evangelio. Y podemos ver, hermanos, podemos observar personas perversas, impías, podemos ver, hermanos, cómo son transformadas, son regeneradas por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dice, no es tiempo, tienen que esperar. Tienen que esperar a que el Espíritu Santo llegue a ustedes y entonces sí, les dice, entonces sí me serán testigos. Empezando por Jerusalén y hasta llegar, hermanos, a los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, vamos al tercer encabezado, hermanos. Y me llenó de grande bendición, de verdad, hermanos. Y este es el tercer encabezado, es la exaltación del rey, el cual está en el versículo 9, aquí en Hechos de los Apóstoles 1:9, hermanos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos con vestidos blancos. ¿Sabes, hermano? Me llenó de bendición. Porque dice que el Señor Jesús ascendió al cielo y ellos lo estuvieron viendo. Pero sabes, el Señor Jesús había terminado su obra, hermano. Él ya había ido a la cruz, había muerto, había resucitado. Ya era el tiempo, fueron los 40 días que Él estuvo con ellos preparándolos, explicándoles otra vez para la extensión del reino, expansión del reino. Y ya es recibido arriba, hermanos. Pero sabes, hermanos, ahí comienza todo, la exaltación del rey.
Porque no creas que nada más fue recibido arriba, ya llegó y se sentó a un lado y ya fue todo. No, hermano. No sucedió eso, fue su exaltación. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque mira, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, lo que nos dice, hermanos. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermanos, lo que dice aquí. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre, hermanos. Eso fue lo que aconteció, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, es recibido arriba, Él fue coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Pero en ese momento, cuando Él llega, que terminó, hermanos, la obra encomendada por el Padre, en ese momento es exaltado, hermanos, como el Rey. ¿Puedes imaginar esto, hermanos? Su llegada, hermanos, fue exaltado, fue coronado como el Rey de Reyes, Señor de Señores, donde dice aquí, hermanos, este pasaje me encanta, porque dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre sobre todo nombre, hermanos. Mira, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. La exaltación del Rey, la coronación del Rey, cuando Él termina, hermanos. Aquí, su misión, su tarea encomendada por el Padre, y Él llega. Y de verdad, hermanos, cuando yo estaba escribiendo esto, me llenó de tanto gozo, hermanos, de verdad. No sé tú que si llegaste a sentir algo, hermanos, porque yo tan solo imaginar esa escena, hermanos, después de verlas y imaginar las escenas de su muerte, todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, hermanos, cuando fue a la cruz y antes de ir a la cruz, todo su padecimiento, hermanos. Yo al ver todo esto, siempre que yo leo lo que sucedió con el Señor Jesús, de verdad mi corazón no soporta mucho, hermanos, y no quiero, o sea, lo estoy leyendo y a veces de verdad me trae lágrimas a mis ojos, hermano, de todo lo que el Señor padeció. Pero cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, y que dice que fue recibido arriba, yo comencé a pensar, pero ¿cómo sería? O sea, Él llegó arriba y ¿qué sucedió? Dije, es lo que nos narra Filipenses capítulo 2, donde Él, hermanos, fue recibido allá arriba, donde fue coronado como el Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos, donde Él recibió toda la autoridad de todo, hermanos. Cuando Él, hermanos, logró terminar esta obra. Yo, la verdad, hermanos, me gozo en gran manera en esto, en el Señor Jesús. Y sí, hermanos, estos pasajes nos enseñan, hermano, que Jesús estuvo con ellos los 40 días y les enseña cómo expandir el reino. Y vemos, hermanos, en el primer punto encabezado, cómo ellos empezaron a distraerse. Nosotros no tenemos que distraernos, hermanos, en tantas cosas. La distracción no tiene que estar en algunas otras cosas. Nosotros tenemos que estar enfocados, hermanos, en la predicación del Evangelio. Yo les decía hace 15 días que nosotros, como si tenemos un privilegio de este mensaje divino, hermano, este mensaje de poder que transforma las vidas. Y yo no puedo creer, no puedo ni imaginar que alguien que le fue encomendado esa tarea pueda estar callado, hermano. Yo les exhortaba, hermanos, en el amor de Cristo, de verdad, ¿qué es lo que estás haciendo, hermano? Yo incluso les ponía ese ejemplo
No es solamente un día de predicación, como llegamos a pensar algunos, ¿no? Es el día hoy de predicación, hoy voy, grito, digo todo esto, y los demás días que... Hermano, este mensaje ni siquiera fue dado a los ángeles, fue dado a nosotros, a los hombres. Entonces nosotros, hermanos, no podemos seguir callados. Nosotros tenemos que cumplir como ellos lo hicieron. Que el Señor Jesús, hermano, les dio este ordenamiento de predicar el Evangelio en todos lados, comenzando desde Jerusalén, pero en todos lados. Nosotros, hermanos, de verdad, tenemos que hacer esto también. Tenemos que expandir este reino. Y no hay otra forma, hermano. No hay otra forma más que dar este mensaje divino, hermano, que es el Evangelio. Olvídate de posiciones, de tantas cosas. El enfoque no debemos de perderlo, hermano. Tenemos que, hermanos, predicar el Evangelio. Te lo vuelvo a decir, el método no importa mucho, de verdad. Lo importante de todo esto es el mensaje, porque el mensaje es el que transforma las vidas, porque el mensaje es el que da la salvación a la humanidad, porque el mensaje, hermanos, es el que nos enseña, que nos da el perdón de nuestros pecados, porque el mensaje nos da una esperanza de vida eterna, porque el mensaje nos hace pensar incluso lo que sucederá un día cuando estemos en la eternidad, hermanos. Entonces, hermanos, no queda otra, hermanos, más que aprender de esto escrito, hermanos. No hay que distraernos, hay que enfocarnos, hay que predicar este evangelio, hermanos, y sobre todo recordar que hay alguien, hermanos, al cual servimos. Y Él es el que fue exaltado, el que fue coronado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.